mañana tenemos el privilegio de poder escuchar el mensaje que Dios ha puesto en su corazón para compartir con nosotros. El pastor Jeff Adams, pastor de la iglesia Graceway en Kansas City, ha sido también misionero en América Latina y sigue impulsando desde su iglesia actual las misiones para todo el mundo. El Señor ha puesto algo en su corazón para compartir con nosotros. Vamos a escucharle y recibir lo que Él tiene para nuestras vidas esta mañana. Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron? ¿Bien? Qué bueno, ojalá que descansaron bien, porque los días son días llenos, ¿verdad que sí? Con tantos estudios, tantas conferencias, tantas predicaciones y todo eso, pero son pastores, ¿verdad? Están acostumbrados. Y qué cosa, me siento tan chico en la presencia de tantos pastores. Eso sí es algo formidable, es un privilegio. Yo también, pastor, como ustedes, muchas veces dicen que estaba aquí en la América Latina como misionero, pero la verdad es, yo estaba aquí en la América Latina como un pastor, como cualquiera, varios años en Costa Rica, Nicaragua, El Salvador. Nunca he entendido lo que es fundar una iglesia en el estilo de un misionero. Yo sirvo como pastor, como cualquiera, y no importa si estoy en este país o el otro país, soy un pastor y aquí estamos entre pastores. Y además me dicen que la gran mayoría de ustedes son pastores titulares. Y qué bueno saberlo, porque esto quiere decir que con tantos pastores ustedes han llegado a aquel nivel de espiritualidad y perfección que ya no tienen problemas ni tormentas en sus vidas, ¿verdad? Qué bueno saberlo, porque nosotros que somos pastores, el Señor nos ha regalado esta posición tan ideal para que podamos ayudar a los demás. No, claro que no. Nosotros también como pastores tenemos problemas, tenemos oposición, tenemos tormentas en la vida y todo esto. Pero estoy aprendiendo que Dios tiene sus propósitos en las tormentas. Claro que algunas veces las tormentas son de nuestra propia creación, por las malas decisiones que tomamos o por nuestra propia carnalidad o pecado. Aún nos sucede a nosotros como pastores, de vez en cuando un poco de la carnalidad, de vez en cuando un pecado por ahí, por allá, y sufrimos las consecuencias. Pero también entendemos que algunas tormentas en la vida son tormentas sobre las cuales no tenemos nosotros ningún control. Son tormentas que suceden porque nosotros habitamos un mundo torcido por el pecado. Y entonces aquí estamos nosotros viviendo con las consecuencias del pecado. No necesariamente el pecado mío ni el tuyo, sino el pecado de la raza humana. Y de vez en cuando hay tormentas, fíjense, que son, voy a decir con todo respeto y con mucho cuidado, son tormentas del Espíritu Santo. Y hay una tormenta del Espíritu Santo que podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 2, el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 2, y vamos a ver un texto comenzando desde el versículo 1. Padre Santo, danos sabiduría, abre nuestros ojos para ver con claridad tu palabra. Tu palabra es verdad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos,
de todas las naciones bajo el cielo. Suena como este encuentro con Dios aquí en Lima, ¿verdad? Que han llegado ustedes de no sé cuántos países. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Muy buena pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Supieron los seguidores de Jesús que algo iba a pasar, que tendría que ver con el Espíritu Santo. Así les dijo claramente el Señor antes de ascender al cielo. Pero nadie estaba totalmente preparado por lo que pasó aquel día de Pentecostés. Los discípulos no pudieron hacer frente a esa tormenta del Espíritu, no más que podrían pararse rectos en la faz de un huracán con sus vientos de 100 o 250 kilómetros por hora. Hermanos, yo creo que Dios quiere también hacer algo en nuestros días que no lo podemos controlar. Algo que es más allá de nuestra planificación, nuestra estrategia, y todo esto está bien, hemos de planificar, necesitamos de una estrategia, pero yo creo que Dios quiere hacer algo en nuestros días mucho más allá de nuestro control. Yo creo que Dios tiene un propósito en cada tormenta. Aún las tormentas que son de nuestra propia creación, si le damos permiso al Señor, el Señor nos puede enseñar, nos puede moldear, nos puede crecer, estirar a través de las tormentas de la vida. Dios usa la tempestad para llevar a cabo su misión. Hay un verso en Nahum, el primer capítulo, que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. ¿Qué cosa? Dios marcha en la tempestad. ¿Y qué más está marchando Jehová en esta tempestad del Espíritu el día de Pentecostés? El Salmo 107 habla de las tempestades en alta mar y dice que Dios usa estas tempestades para guiarlos al puerto que deseaban. Qué interesante. Aquí estamos orando: Señor, queremos ir a las naciones, Señor, queremos llevar a cabo la gran comisión, Señor, ayúdanos a entender tu misión. Y muchas veces son las tormentas y nosotros estamos diciendo: ¿y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hemos hecho de malo que esta tormenta ha venido encima? Cuando en realidad puede ser la contestación a nuestra oración. Dios marcha en las tormentas. Quizás se puede decir que el Espíritu Santo nos controla especialmente en las tormentas. No tan solo en aquellos tiempos cuando todo nos va bien, sino en las tormentas Dios está aprovechando para llevar a cabo su misión. Y en este día de Pentecostés tenemos una tormenta del Espíritu Santo de Dios. ¿Y por qué sería una sorpresa que estos discípulos, estos 12, están hablando en otros idiomas?
Y que estos judíos piadosos que han llegado para la celebración de la fiesta en Jerusalén están escuchando las buenas nuevas en sus propios idiomas. ¿No es el mismo Señor quien dijo en Mateo capítulo 28, hacer discípulos a todas las naciones, a todas las etnias? ¿No es el mismo Señor que dijo en este mismo libro de los Hechos, versículo 8 del primer capítulo, que hemos de llevar este mensaje, hemos de ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra? Entonces, para mí es natural y tiene mucho propósito lo que sucede el día de Pentecostés, la primera vez que se predica el Evangelio. Se predica en idiomas que no son los idiomas natales de los predicadores. Para mí es un gran símbolo de lo que Dios quiere hacer. Dios quiere llevar las buenas nuevas de Cristo Jesús a todas las etnias del mundo. Y el primer día de la iglesia, el cumpleaños de la iglesia, el primer día, la primera vez que el Evangelio se predica, estos apóstoles de Jesús, llenos del Espíritu Santo, están predicando en idiomas que no son los suyos propios. ¿Qué simbolismo? ¿Qué mensaje más fuerte del Señor? Ahora, lamentablemente, ellos todavía no captan el significado, porque van a pasar muchos años en Jerusalén ministrando a gente como ellos, otros judíos. Todavía no tienen la madurez, no tienen el crecimiento necesario. Fue hasta años después, en Hechos capítulo 8, con la gran persecución que vino, cuando el Señor iba esparciéndolos por todo el mundo, que por fin, a la fuerza, iban entendiendo el propósito del Señor, preparándose para entender esta foto del futuro que vio Juan en el Apocalipsis, ahí en el capítulo 7 que vimos anoche. He aquí una gran multitud de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Pero ha sido el deseo del Señor, como decíamos anoche, desde un principio. Y fíjense, yo creo que hay otra tormenta del Espíritu Santo en nuestro mundo el día de hoy. Una parte se ve en la migración mundial. Qué interesante. Un peruano, uno de ustedes, Samuel Escobar, hace algunos años escribió un papel sobre cómo es que Dios usa la migración para llevar a cabo su propósito, su misión. Yo recuerdo estar leyendo este artículo por el hermano Samuel y estaba hablando de cómo es que Dios usó la migración en el caso de Abraham, un iraquí que llegó hasta Palestina para llevar a cabo el propósito del Señor. El éxodo, una migración masiva, llevando a cabo el plan del Señor. El cautiverio en Asiria y luego Babilonia en el año 70 después de Cristo. La dispersión de judíos por todo el mundo. En los días de la Reforma en Europa hubo gran movimiento de gentes europeas. En el siglo antepasado, el movimiento sionista, Dios llevando a su pueblo de nuevo a Palestina. Y hoy en día, ¿qué cosa? Con tantos latinos llegando a lugares como los Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Asia, el Medio Oriente. Por donde quiera que yo ando, encuentro latinos. Dios llevando a cabo su obra. He visto a latinos predicando en las calles de Londres, en las ciudades de Alemania, Holanda, Francia, España, la República Checa, por todos lados.
por todos lados, y no tan solo pastores y misioneros, sino latinos comunes y corrientes que por X razón están por otro lado, y muchos son evangélicos y hacen lo que nosotros hemos de hacer. Y ahí están predicando el evangelio. A veces en lugares donde los misioneros y los pastores no hemos llegado todavía. Ahí están buscando mejorar la situación de sus familias, están buscando trabajo, lo que fuera. ¿Cómo es que el Señor los llevó ahí? ¿Quién sabe? ¿Qué importa? Ahí están y comienzan a compartir de una forma natural. Yo creo que es una tormenta del Espíritu Santo. Muchos están hablando de todos los musulmanes que están llegando a Europa. Los musulmanes han dicho: no tenemos que hacer nada. Aquí estamos, tenemos hijos, como es nuestra costumbre, los europeos no tantos, y dentro de poco vamos a controlar el continente. Los moros han vuelto. Y esta vez no tan solo en España, sino Francia, Alemania, Inglaterra, bueno, por todos lados del continente. Entonces muchos estudiosos están diciendo: dentro de poco Europa va a ser un continente islámico, pero no muchos contaban con la presencia también de oleadas de inmigrantes de la América Latina, de África, y muchos de ellos son creyentes. Dios está haciendo algo muy especial en este mundo. Y por primera vez en la historia, esta generación cuenta con la tecnología y los recursos para hacer posible llevar a cabo la gran comisión y llevar el evangelio a todo pueblo y lengua. Y lo que quisiera sugerirles esta mañana es que es tiempo, hermanos, que dejemos de pensar en países geopolíticos y que estemos pensando en etnias y pueblos, gentes, lenguas, tribus. Uno puede ir a África y hablar de países geopolíticos: Kenia, Zambia, el Sudán, etc. Pero uno que ha estado en África sabe que en África la realidad no mucho tiene que ver con países, tiene que ver con tribus. Y muchas veces hay tribus que viven en varios países. Y a veces el gobierno no puede hacer nada sin contar con el acuerdo de estas tribus, porque afecta no tan solo lo que sucede en un país, sino en varios. Entonces, como creyentes y con la responsabilidad de llevar a cabo la gran comisión, hacer discípulos a toda etnia, nosotros ya es hora de dejar de pensar en países y pensar en etnias. Es tiempo de dejar de pensar en el Perú, dejar de pensar en Chile, Argentina, y pensar en las etnias, que incluye a todos que viven en estos lados. Porque la responsabilidad que tenemos nosotros no es tan solo alcanzar a las personas como nosotros, que se visten como nosotros, que hablan como nosotros, sino la responsabilidad es llevar el evangelio a toda etnia. Y qué lástima sería llegar al cielo y pensar que hemos alcanzado el Perú y descubrir que hemos dejado por fuera un gran porcentaje de la población, porque son de otras etnias, son de otros pueblos. Entonces, lo que quisiera enfocar un poco esta mañana es precisamente esto: observando que todos nosotros, yo también, todos nosotros tendemos a buscar y asociarnos con gente como nosotros. Así nos sentimos cómodos, hablamos el mismo idioma, nos vestimos así, pensamos igual. O sea, esta es la tendencia que tiene todo ser humano. Pero el tesis que quisiera establecer es que el ministerio multicultural no es una opción, es un mandato bíblico. Es un reflejo de nuestro Dios multicultural, la naturaleza de la iglesia actual, la iglesia neotestamentaria.
En otras palabras, si el Espíritu nos controla, es normal que Él nos hiciera sensible a las etnias que no son como nosotros y que tienen necesidad del Evangelio. ¿Por qué? En primer lugar, como hablamos un poco anoche, por la naturaleza de Dios. Una de las doctrinas fundamentales de nuestra fe es la encarnación. Nuestro Dios misionero vino del cielo para ser uno de nosotros y entregar su vida en sustitución nuestra. Él es el Dios de todas las culturas y pueblos de la tierra. Y como el hermano Jesús Logroño nos hizo entender anoche, la diversidad de la raza humana, desde Génesis capítulo 11, es creación divina. ¿Quién confundió los idiomas? Y como fruto creó diversas culturas. Dios lo hizo. Y si es así, obviamente la naturaleza de Dios se manifiesta en nuestro corazón para las etnias del mundo. No hay cupo, hermanos míos, hermanos pastores, no hay cupo dentro del creyente para el control del Espíritu Santo y a la misma vez el prejuicio ni el desinterés en cuanto a las etnias del mundo. Estas dos cosas no pueden estar en la misma persona. El control, la llenura del Espíritu Santo, llamarlo lo que quieras, no hay cupo dentro del creyente controlado por el Espíritu Santo y a la misma vez el prejuicio, ni tampoco el desinterés en los pueblos del mundo. Imposible. El patrón misionero y transcultural se ve hasta en los 4 evangelios. Ahora, todos nosotros somos creyentes muy bíblicos, ¿verdad que sí? Y ustedes como pastores, pues nosotros, y conozco muy bien este grupo, y yo sé la reputación, la fama que tienen ustedes para la sana doctrina, es una de las cosas que más admiro de este grupo. De veras, ustedes a través de los años han ofrecido a la iglesia global buena doctrina, un buen modelo, un buen ejemplo de lo que es enseñar la Biblia en su totalidad. Pensando anoche precisamente en este libro del hermano Simpson que se estaba regalando y yo estaba pensando, comentaba el hermano Luis esta mañana, qué influencia dejó este hermano. Que ahora, tantos años después, estamos hablando de la misma doctrina, de las mismas cosas. Es un legado increíble que ustedes han recibido. Pero estos 4 evangelios que tenemos en la Biblia, obviamente inspirados por el Espíritu Santo, fíjense, la inspiración divina, en este caso fue conservada en una traducción transcultural desde un principio. Porque Jesús y sus discípulos en su vida cotidiana hablaban el arameo. Entonces Mateo, Lucas, Marcos, Juan, cuando bajo la inspiración del Espíritu Santo escribieron sus evangelios, que habían escuchado estas palabras en arameo, las escriben en griego. Fíjense. Desde un principio, los 4 evangelios de nuestro Señor Jesús son a la misma vez una traducción transcultural. ¿Qué ejemplo? ¿Qué nos está diciendo el Señor cuando hablamos de la vida del Señor? Desde un principio tenemos un producto transcultural. Palabras habladas en arameo, escritas en griego, y han llegado a nosotros en nuestro idioma también. Y no solo eso, Dios muy a propósito puso a Jesús y a sus discípulos en un contexto de tiempo e historia
que fue una mezcla cultural, una de las mezclas transculturales más complicadas y fascinantes de toda la historia. En Palestina, en los tiempos de Cristo, una mezcla fascinante de cultura hebrea, romana, griega y locales, todo mezclado. Pablo, hebreo de los hebreos, fariseo, se hace apóstol a los judíos, como es natural, no, a los gentiles. Y Pedro de Galilea, que habla con acento, y como vamos a ver dentro de poco, no fue aceptado por los judíos en Jerusalén, sin letras, sin preparación teológica formal, se hace apóstol a los judíos. ¿Cómo es el Señor? El Señor tiene un buen sentido de humor. O posiblemente el Señor quiere enseñarnos desde un principio un concepto muy básico y fundamental. En ambos testamentos se dice que Dios no hace acepción de personas. En Hechos capítulo 17, Pablo habla de cómo es de una sangre Dios ha hecho todo el linaje de los hombres. La multitud de idiomas, como hemos comentado, es el resultado del pecado según Génesis capítulo 11. ¿Y qué tal? El siguiente capítulo, capítulo 12, Dios llama a Abraham con el propósito de ser una bendición para todas estas familias, todas estas etnias que resultaron de lo que Dios hizo en el capítulo 11. Inmediatamente después de su rebelión, allí estaba Dios arreglando una manera para su redención. Así es nuestro Dios. Consideren el linaje de Jesús, el Mesías de los judíos, con gentiles en su linaje como Rahab, la canaíta, prostituta, Ruth, la moabita, en el linaje puro y santo del Mesías, de los judíos. Y el mismo ministerio de Jesús. Muchas veces pensamos que Jesús andaba en este mundo tan judío. Claro que Jesús es judío, eso sí. Sabemos que Jesús vivía de acuerdo a las escrituras y toda la cosa, pero fíjense, ¿dónde se centraba el ministerio de Cristo? ¿En Jerusalén? No. ¿En el templo? No. ¿En Judea? No. Jesús se crió en Galilea. ¿Cómo se llama Galilea de vez en cuando en la Biblia? Galilea de los gentiles. Correcto. Y allí vivía y allí comenzó su ministerio nuestro Señor Jesús. En Galilea de los gentiles. ¿Por qué se llamaba Galilea de los gentiles? Así era. La historia nos dice que cuando mucho el 10% de la población era judíos. Es decir, que Jesús andaba, vivía, ministraba en un ambiente multicultural. Fue hasta el final de su ministerio que llegó a estar en Jerusalén. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Todos sus discípulos, todos sus apóstoles, Galileos. Los judíos de Jerusalén vieron a los judíos de Galilea como débiles y sospechosos. No, los verdaderos judíos somos nosotros que vivimos en Jerusalén. Y esos que viven en Galilea, que dicen que son judíos, bueno, quién sabe, porque si son judíos débiles, sospechosos. Así fue la actitud. Y allí andaba nuestro Señor, el Mesías. Jesús nunca tuvo miedo a mezclarse con los no judíos, aunque siempre fue fiel a la ley y la cultura de los hebreos, obviamente.
Pero tenemos el caso de la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, el centurión romano, los gadarenos de Decápolis, las 10 ciudades de los gentiles. Así fue el ministerio de nuestro Señor. El ministerio de Dios siempre ha sido multicolor, multiétnico y multilingüe. El ministerio multicultural no es algo que está de moda, es un reflejo de la naturaleza de nuestro Dios. Y también tenemos el testimonio de la naturaleza de la misma iglesia. Imagínate lo difícil que este ministerio multicultural le hubiera sido para Pablo, Saulo, el fariseo. Hablando de shock cultural, Saulo llega al Señor con este encuentro tan dramático que tiene con el Señor Jesús. Y el Señor le dice que lo va a enviar a los gentiles. A Pablo, hijo de Benjamín, hijo de fariseo, hebreo de los hebreos. Increíble, increíble. Y es Pablo que nos regala en Gálatas, en Efesios, en Romanos, este misterio del Señor, que el Señor ha tomado de todos estos grupos, todas estas etnias, para hacer una nueva cosa en Cristo Jesús. Y no es tanto dejar la cultura ni el idioma de uno. Pablo, que nos regaló este misterio bajo la inspiración del Espíritu Santo, a final de su vida estaba practicando costumbres, tradiciones de su pueblo. Tomó este voto hebreo en Jerusalén y toda la cosa, pero Pablo entendió que su cultura, su propia cultura, nunca fue obstáculo para llevar el evangelio a otros pueblos, a otras etnias, y así vivía. El hermano Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 9, un pasaje que me fascina, un pasaje muy misionero. 1 Corintios capítulo 9 versículo 19: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Qué ejemplo, qué cosa tan radical el ministerio de Pablo. Y esta visión que tuvo Juan en Apocalipsis de la iglesia compuesta de toda nación, lengua, raza, todo pueblo, toda etnia. Qué ilustración de lo que es Dios. Y lo que dijo Cristo en Juan capítulo 13, versículo 35, cuando dijo: así van a saber que son mis discípulos. ¿Cómo? Por el amor que tienen los unos para con los otros. ¿Por qué tal si vamos al mundo, peruanos con chilenos, y con turcos, y con africanos, y con japoneses, en el mismo equipo, proclamando el evangelio de Cristo Jesús en lugares donde eso es un milagro? ¿Y cómo es eso? Ustedes son de diferentes pueblos, no hablan el mismo idioma. ¿Y cómo es que son tan unidos? Es la obra de Dios. Entonces la gente va a saber que no estamos hablando de una religión, un grupo, una denominación. Estamos hablando de una obra de Dios, el reino de Dios. ¿Es un milagro? Sí, es un milagro. Porque en un sentido natural tenemos nuestras diferencias.
De vez en cuando hay conflictos entre el Perú y Chile, entre el Perú y Ecuador y todo esto, pero aquí estamos porque tenemos algo más importante. Es el Espíritu de Cristo Jesús que nos une. Y estamos aquí para contarles el amor de Dios. ¡Qué testimonio! Un milagro de Dios. Este es el ejemplo de la iglesia neotestamentaria. Fue difícil para los discípulos judíos de Cristo a participar plenamente en una iglesia multicultural. Les fue difícil. En Hechos capítulo 8, la conversión del etíope no fue ninguna amenaza porque ya había estado en Jerusalén estudiando las escrituras, etc. O sea, estaba buscando el camino de los judíos, y cuando llega la fe con Felipe, está bien, gracias al Señor, pero no fue ninguna amenaza. La primera amenaza sucedió en Hechos capítulo 10, cuando el Señor le dijo a Pedro ir a la casa de un soldado, un centurión romano, para compartir el evangelio, y a lo peor aceptó con toda su casa. Y ahora, ¿cómo va a explicar esto Pedro a los hermanos en Jerusalén? Y les fue difícil. Pero el cambio radical fue lo que pasó en Antioquía de Siria. Y resultó no como resultado de una estrategia misionera, sino de una tormenta del Espíritu Santo, quitando la mayoría de los creyentes de Jerusalén, donde estaban muy cómodos y muy contentos. Pero por la persecución, que en realidad fue una tormenta del Espíritu Santo, este viento los esparció por todo el mundo, y algunos llegan a Antioquía, comienza a predicar el evangelio, y de repente muchos aceptan al Señor y tienen una iglesia que ahora tiene más gentiles que judíos. Y la iglesia en Jerusalén lo vio como amenaza. Pues no, bueno, gracias al Señor que han llegado a la fe, pero ahora tienen que ser judíos como nosotros. Y todos entendemos la respuesta que les dio el Señor en Hechos capítulo 15. Hasta el equipo pastoral de esa iglesia en Antioquía, en Hechos capítulo 13, son 5 hombres, y todos extranjeros. Todos extranjeros. Uno es negro, un negro de África. Increíble. Qué testimonio. El fruto del control del Espíritu Santo es el enfoque en las etnias del mundo. Obviamente no toda iglesia puede ser multicultural debido a su ubicación física o leyes locales u otras limitaciones. La iglesia en Jerusalén nunca fue multicultural por su ubicación. Pero la iglesia tuvo que madurar para entender el enfoque divino y colaborar con las otras iglesias en todo el mundo. Y dentro de poco Pablo está levantando ofrendas de iglesias gentiles en Europa, en Asia Menor, Turquía, como lo llamamos hoy en día, para enviarlas a los judíos que son hermanos en Cristo en Jerusalén y Judea. Fíjense, hubiera sido algo muy humillante para ellos recibir esta ayuda. Pero ¿cómo es que el Señor usó esto, otra tormenta del Espíritu Santo, para solidificar el cuerpo de Cristo Jesús? Es el fruto del Espíritu Santo. Algunas iglesias tienen la posibilidad de ser iglesias multiculturales, pero toda iglesia, no importando, puede ser sensible a las etnias. Así que el desafío que les doy como pastores titulares, como líderes en sus iglesias, es fomentar en el cuerpo de Cristo este enfoque. No enfocando solamente personas como nosotros, que hablan como nosotros, que piensan como nosotros, que comparten los mismos valores como nosotros, que tienen la misma política como nosotros, que se visten como nosotros, sino enfocar todas las etnias del mundo. Ay, Señor, hazme sensible
¿Cuántos han tenido alguna vez un musulmán en su casa para la cena? Ay, hermano, ¿me van a matar? No. Son muy pocos que son radicales, y algunos creyentes que no quiero en mi casa tampoco. Los musulmanes son la gente más fácil en el mundo hablar con ellos de las cosas espirituales. Quieren hablar de las cosas espirituales, pero ¿saben qué? El 87% de los musulmanes en este mundo jamás han conocido a un creyente, ni una vez en su vida. Ni una vez. Y toda la información que tienen es falsa. Ellos tienen más miedo a nosotros, porque piensan que nosotros los cristianos vamos a arruinar sus familias y quitarles sus valores, arruinar su cultura. Necesitan saber quiénes somos. Hay aquí, en esta ciudad. Yo me imagino, no tengo la estadística para comprobarlo, pero me imagino que el 87% de creyentes evangélicos tampoco han conocido a un musulmán. Es decir, para hablar con esa persona cara a cara, una plática a fondo, y una vez en sus vidas. ¿Y qué tal de otros grupos étnicos? No tengo idea cuántos grupos hay tan solo en esta ciudad. Muchos. Yo los veo por todos lados. Yo los veo por todos lados. ¿Y qué tal si llegan a la iglesia? ¿Son bienvenidas? Yo recuerdo una vez que un kurdo vino por primera vez a nuestra iglesia, que es una iglesia, como les decía anoche, multicultural, y todo el mundo es diferente. Entonces el kurdo entró, que es por la gracia del Señor creyente, y viendo en su alrededor dijo algo que me impresionó mucho. Dijo: primera vez que entro en una iglesia evangélica en donde podría invitar a mis amigos kurdos y podrían venir y no sentirse raros. ¿Qué cosa? ¿Cómo estamos haciendo el evangelio accesible a las otras etnias sin decirles, como decían los judíos en el primer siglo, pueden aceptar el evangelio, pero primero tienen que convertirse en uno de nosotros y luego les vamos a compartir el evangelio? Tienes que llegar a ser como nosotros, vestirse como nosotros y tener la misma cultura como nosotros, y luego le vamos a compartir el evangelio. No, hermanos, la misión es que si nosotros queremos ver un cambio en los no creyentes, los que tenemos que cambiar primero somos nosotros. Señor y Padre Santo, gracias te damos por este grupo tan impresionante de pastores. Señor, de veras me siento tan chico en su presencia, sabiendo el testimonio de lo que ha pasado a través de este movimiento en todo el mundo. Señor, te doy gracias, y te doy gracias, Señor, por la madurez que les ha dado aún pensar en este tema de la misión global en esta conferencia tan importante. Y Señor, celebramos lo que tú estás haciendo a través de muchas iglesias de este grupo, enviar misioneros a otras etnias. Y Señor, nuestra oración es que esto se aumente, que crezca este énfasis, y que estas iglesias puedan participar aún más y más cada día en lo que tú estás haciendo en el mundo. Gracias, Señor, por esta familia de iglesias tan linda, tan profunda, que crezcan más y que crezca su influencia entre las etnias del mundo. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.